demasiada publicidad que no sabemos de dónde sale tanto dinero. De lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Toda la comunidad debe de pagar. Mi opinión es esta: si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Redacta, Roberto, di la verdad. Alegoría política. Hola, buenas tardes a todos ustedes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su espacio en la radio, aquí en Frecuencia Tech 94.9, en el programa Alegoría Política. Como ya saben, en este espacio, cada martes en punto de las 2 de la tarde, tenemos un análisis de política local y también damos voz a la sociedad civil organizada de la zona metropolitana de Monterrey. Mi nombre es Roberto Alviso y les doy la bienvenida a estos espacios, espero que nos pueda acompañar durante toda la hora. Les explico. Como ya saben, este semestre hemos dado prioridad durante varios programas al análisis del proceso electoral. Como pueden haberse dado cuenta, las precampañas iniciaron, ya tenemos candidatos más definidos que los primeros programas que utilizamos de análisis. Ya se sabe que al final Margarita Arellanes quedó en la carrera y los militantes del PAN eligieron a Felipe de Jesús Cantú como su candidato para la gobernatura. También se sabe como Jaime Rodríguez, apodado El Bronco, tiene las firmas suficientes para el registro. Falta ver cómo procede en la autorización que le va a dar el Comité Estatal Electoral. Estamos también pendientes de eso. Sin embargo, los últimos dos programas hemos estado tocando de nuevo los temas de análisis que les proponemos como agenda en este espacio universitario, en donde estudiantes e invitados hacemos un análisis en conjunto. Y en esta ocasión queremos retomar nuestra agenda de análisis de temas locales para hacer una reflexión sobre dos puntos puntuales, dos puntos en específico. El sistema penal acusatorio. ¿En qué vamos con su implementación y de dónde viene la necesidad de implementarlo? Y por otra parte, ¿cuál es la situación del sistema penitenciario en Nuevo León? ¿Cuáles son sus principales retos y qué se está haciendo para enfrentarlos? Para eso no estoy solo en esta mesa, me acompaña mi compañero Reinaldo Saldívar, estudiante de Derecho de octavo semestre del TEC de Monterrey. Reinaldo, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Roberto, saludos a ti y a todo el auditorio. Reinaldo participó en la fundación del programa y a mí me encanta tenerlo aquí en cabina, es sin duda el primer invitado cuando de temas jurídicos se trata. También nos acompaña el licenciado Martín Carlos Sánchez Bocanegra, él es el director general de Renace. Buenas tardes, Martín. Gracias por estar Roberto, aquí. Reinaldo, por la invitación. Un breve resumen de perfil de Martín. Él es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en psicoterapia breve sistemática en el Centro de Crecimiento Personal Familiar y lleva en funciones como director general de la institución desde el 2004. Correcto. También nos acompaña para contribuir al análisis en esta mesa el maestro Mario Alberto Loredo Villa, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Reinaldo, Roberto, gracias por la invitación. Gracias por estar a ti aquí, Mario, y destaco tu labor que has realizado durante varios años, tanto en el área académica de criminología, pero también trabajando directamente en el sistema penitenciario local. Entonces espero que podamos estar contribuyendo y que nos puedas estar compartiendo esta experiencia directa que has tenido con el sistema. Claro. Qué bueno que estás aquí. Empezamos entonces esta reflexión y bueno, quería preguntarles a ustedes que más saben de esto acerca de los juicios orales y específicamente su implementación en el cambio del sistema penal. El cambio desde esta parte que se considera más un sistema de estructura procesal tradicional para pasar a un sistema oral acusatorio. ¿De dónde viene este cambio? ¿Es una legislación federal la que hace la necesidad de adaptarlo local? ¿De qué año podemos estar partiendo en este análisis de la reestructura? Bueno, pues partimos desde... En Renace pusimos el tema desde el año 2001, ¿no? En la mesa y lo trabajamos en Nuevo León. Es una reforma que viene desde la sociedad civil y que va desde los estados hacia la federación. Y comienza Nuevo León en el 2004 con su primer cambio sobre un sistema de juicio oral. Aunque no es una reforma integral, comienza en Nuevo León. Y de ahí otros estados como Chihuahua y Oaxaca hacen una reforma integral. Chihuahua ya terminó de implementar y Oaxaca todavía está en el camino, ¿no?
Y de ahí hace apenas el año pasado, ya tenemos un año que se legisló para tener un Código Nacional de Procedimientos Penales y entonces ahora se cuenta con una normativa, con un Código Nacional que debe ser implementado en todos los estados del país, ¿no? Entonces, de ahí parte, ahorita por ejemplo en Nuevo León terminamos el 1 de abril de implementar todos los delitos. Aquí en Nuevo León fue por delitos, se comenzó con delitos no graves y fue poco a poco escalando la implementación hasta terminar ahora en el 1 de abril. Terminamos con los delitos, con todos los tipos de delitos, también los delitos de alto impacto, ¿no? que estarían en vigor a partir del día 1 de abril. Y pues bueno, viene partiendo de un fracaso del sistema de justicia penal, donde había muchísimas fallas en el procesamiento de los casos, y esto generaba errores graves judiciales que hacía que la gente estuviera en la cárcel de manera injusta y que no se respetaran los principios elementales del debido proceso, las garantías individuales que se establecían en la Constitución, y que estaba incluso comprometido el país a nivel de tratados internacionales. Y bueno, a partir de ahí se analiza estas graves y grandes fallas, y es que se propone la transformación a un sistema acusatorio que implica publicidad, contradicción, implica que la gente tenga acceso a la defensa de calidad, que sea considerado inocente hasta que no se muestre lo contrario, que tenga un juicio justo. Entonces implica garantías que antes no se tenían en México y que lamentablemente generó que en muchos años de la cárcel muchas personas estuvieran de manera injusta detenidas, ¿no? Entonces de ahí es donde partimos, y bueno, podríamos ahorita hacer un corte, pero para allá es donde vamos, ¿no? Muy bien, porque creo que algo importante es que los procesos de cómo se oye un juicio es algo que a menos de que te toque, no estás enterado de cómo se realizan. Por lo menos en mi caso, bueno, yo soy estudiante de ciencia política, no tengo en mi mente esa estructura de un proceso por etapas, pero lo que sí sé es que la visión que yo tengo de un proceso con un juez es película de presunto culpable. Y yo creo que como Renace y el trabajo que hicieron en difusión con otras organizaciones nos da muy claramente las deficiencias del proceso. Entonces, para los radioescuchas que están sintonizándonos, tenemos de esta parte cómo funcionaba. Y un caso es en este específico muy deficiente y que se estaba denunciando también. No es que todos los casos sean así, pero pues representan estos problemas. ¿Cómo funciona entonces el nuevo sistema? Explicado de forma muy esquemática, si nos pudieran ayudar Mario o Martín en un intento para que Radio Escucha sepa cuáles son los pasos. ¿Reinaldo? ¿O? Yo solo quisiera agregar algo, Roberto. Dijiste algo importante. Ante la presencia de un juez. Y eso es una lógica que ya nos explicaban que no es tan lógico como parece. Y es gracias a la reforma en la que se empezó a reflexionar en torno a esto. No sé si nos pudieran explicar un poco ese tema. Sí, mira, abonando a lo que comenta el licenciado Martín. Este cambio que viene o data del 2008 aproximadamente. En el nuevo sistema de justicia penal hay un cambio en las garantías de los involucrados y un cambio en el proceso que se va a llevar a cabo. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que algo primordial en el nuevo sistema es la presunción de inocencia. Segundo es la transparencia, es decir, se hace público el juicio. Y otro es los derechos humanos tanto de la víctima como en este caso del sujeto antisocial o el sujeto que comete la acción que está tipificada en un código penal. Entonces, dicho de otra manera o de manera coloquial, vamos a pensar que hay una noticia criminal o hay una denuncia. Tiene que haber varios pasos para llegar a una sentencia y que un sujeto compurgue una pena en una prisión hasta que llegue el día de su libertad. ¿Cuánto tarda esto? Pueden ser años, ¿ok? En el nuevo sistema hay algo que se llama economía procesal, en el cual estos tiempos se acortan. Totalmente se acortan de tal manera que haya, que se compruebe de manera científica que una persona cometió un delito. Y el juez, como decían ahorita, tiene que darle el derecho de audiencia a la persona que está siendo juzgada. En el anterior sistema, en el tradicional, todo era escrito. A veces, en ciertos casos, y que tenemos documentado, y Renace también los tenía, que había personas que eran sentenciadas, estaban un tiempo procesadas y luego sentenciadas y nunca vieron al juez. Y aquí en el nuevo sistema ya tienen que ver al juez.
se les tienen el derecho de audiencia total ante el juez para que les diga de qué lo están acusando y quiénes son los que lo están acusando y las pruebas. Y hay otro acto muy interesante, que son las alternativas a la pena de prisión y los métodos alternos, que también están incluidos para poder solucionar controversias y no judicializar un caso. Es decir, evitar al máximo que un hecho delictuoso llegue a judicializarse, que la persona llegue a prisión. Entonces, todos los involucrados en el nuevo sistema de justicia penal son: 1, el Poder Judicial, la Procuraduría de Justicia de cada uno de los estados, la Defensoría de Oficio, la Secretaría de Seguridad Pública, y un tema que a mí me apasiona y se lo decía a Martín ayer, es el sistema penitenciario, que es, desde mi punto de vista, una de las áreas que ha estado más olvidada. En cambio, estas 4 áreas han tenido en los últimos tiempos han estado trabajando en toda la infraestructura para poder hacer esto. Han capacitado a todo su personal y han tenido apoyo para tener equipo tecnológico para poder operar esto, porque el nuevo sistema no es fácil, O sea, es muy complicado su creación. Entonces, ahorita Nuevo León es punta de lanza, prácticamente, a diferencia de otros estados que prácticamente están empezando, Están casi ¿Hay un límite fijado en alguna legislación federal acerca de cuándo tiene que empezar a funcionar? Sí, o sea, tenemos el límite, es el 18 de junio del 2016. Se acerca. Termina, estamos hablando casi un año, un poquito más de un año, ¿no? Pero Nuevo León termina, según cómo vamos. El 1 de abril terminamos. Ya, el día 1, pues ya tenemos. Nos falta como un mes y cachito para terminar la implementación. Pero esto que tú decías, Ronaldo, del tema de los jueces, ese es algo que, como tú viste en la película, así eran los juicios en México como presunto culpable. Y ahí fue una excepción porque el juez ahí sí apareció, y apareció porque sabía que estaban ahí las cámaras. Si no, no hubiera aparecido, y hasta con toga apareció, ¿no? Y entonces ahora el juez tiene la obligación en el nuevo sistema de estar presente en todas las audiencias que se desahoguen de un caso. Entonces, la diferencia hace tremendo, porque ahora el juez tiene que juzgar lo que se le ponga en la audiencia, lo que ponga el Ministerio Público, lo que ponga la defensa, las pruebas que se desahoguen, y prácticamente se pide que las pruebas que se desahoguen son pruebas científicas, no los interrogatorios que era como se juzgaban a la gente, interrogatorios que llevaba a cabo la policía, sobre todo la policía ministerial, la policía judicial, la policía investigadora, en los separos de la policía, donde no tenían acceso los defensores públicos, claro, donde nadie sabía qué pasaba y donde firmaban las declaraciones, los inculpados la firmaban, y con eso procesaban y sentenciaban a las personas, ¿no? Entonces, fueran o no culpables. Se inventaban lo que, como dijeron en el presunto culpable, ¿no? Que decía, ya te agarré, ya te fregaste, ¿no? Muy bien. Sí, o sea, ahora está llamada la ciencia, ¿no? Los fiscales ya se convierten en una parte toral y deben de ser más científicos en la comprobación del delito, ¿no? Y igualmente, generalmente escuchamos juicios orales, ¿no? Y lo importante que también decirle al público es que no solo son esos elementos, sino todo lo que mencionábamos de protección de los derechos de los imputados y de las víctimas. Como no sé si pudieran hablar a lo mejor también un poco de esta figura del juez de control. Sí, no, cómo no, Reinaldo. Ahí, qué bueno que haces esa pregunta, porque sí, lo más visible es el juicio oral, y por eso centramos la atención en el juicio oral, para que la gente pudiera entender de qué se trataba. Pero el nuevo sistema comienza desde la policía. Ahora, el accionar de la policía desde ahí comienza el nuevo sistema de justicia. Es decir, ya la policía tiene que cumplir estándares para la detención de las personas, para el cuidado de la escena del crimen, para lo que es la cadena de custodia de las pruebas. Tiene que cumplir unos estándares que antes no tenían ningún sentido, no tenían ninguna obligación, y ahora los policías se convierten en una parte central del proceso de acusación de las personas. Entonces, y eso lo va a sancionar el juez de control. El juez de control es el que va a sancionar la forma que fueron detenidas las personas, en que si existe o no existe esa posibilidad de ese delito y que pueda ser vinculado a un delito, y puede también sancionar la vinculación pues a proceso, a una acusación, y si va a estar en libertad la persona mientras es procesado, o si va a estar
detenido. Pero ¿no? hay un juez que lleva el caso y paralelamente el juez de control toma estas decisiones sobre el caso. No, paralelamente cuestión, no, son momentos distintos. Primero el juez de control recibe y sanciona todas estas cosas que te estoy diciendo. Okay. Y luego el juez si el caso es llevado a juicio oral, habrá un juez de juicio oral, que generalmente es un colegiado de tres jueces, y luego un juez de ejecución que se encarga de vigilar el cumplimiento de la sanción. Y aquí igual voy a pecar de ignorancia, pero no esto que mencionábamos, la economía procesal, porque por un lado creo que se puede entender por el tiempo que toma el proceso, pero no las partes que están interviniendo aumentan de cierta forma, o el sistema anterior era parecido en el número de personas que estaban interviniendo en la decisión final del proceso. No, sí era diferente. No había juez de control ni juez de ejecución. Pero lo que pasa es que ahora los jueces de control son los que tienen que haber más jueces de control, porque tienen que resolver mucho más casos. Deben de resolverse más o menos ahorita, como el 70% de los casos terminan con una salida alterna, como mencionaba Mario, alguna suspensión, algún acuerdo reparatorio, y no tiene que judicializarse. Exacto, yo creo que el juez de control es el primer actor, el que aparece del Poder Judicial, por decirlo así. Entonces el juez lo que hace es que revisa si la detención de inicio fue legal, por ejemplo. Entonces la policía tiene que convertirse, ya sean los municipales o la policía ministerial, en actores muy importantes, porque ellos son los que tienen a veces una noticia criminal, van al lugar de los hechos y entra también la flagrancia. Entonces, desde el momento que ya tienen una persona, también hay un tiempo de disposición. El juez de control revisa todos esos procedimientos. Entonces, las policías tienen que estar muy bien capacitadas en ese sentido, porque puede haber un sujeto que puede haber cometido un delito muy grave, pero si se tardaron en ponerlo a disposición, el juez de control lo puede dejar que se vaya. Libertad. Así de sencillo, ¿verdad? Igual algo que creo que sería importante comentar por la implementación, que sabemos que era competencia de cada estado la medida en la que se hacía, pero con esto la reciente publicación de un código procesal único y regresando a los métodos alternos, la creación de una ley nacional de métodos alternos, no sé si pudieran explicar un poco cuál sería el argumento o las bondades de tener un sistema único en lugar de un sistema diferenciado entre los distintos estados. Mira, el beneficio es que tú tienes un mosaico de estados que pueden tener diferente calidad de la implementación, y de repente los códigos procesales del estado pudieran determinar gradualidades distintas en cada uno de los conceptos que ahí se manejan. Y por otro lado también puede ver que no haya uniformidad en la calidad de la justicia que pueda darse tanto para víctimas como para acusados en los diferentes estados. Y con esto, al momento de tener un código nacional, otro beneficio que tienes es que aquellos estados que no tienen un código, que no habían trabajado en normatividad, aquellos estados que estaban atrasados, pues ya no tienen necesidad de construir una norma, sino ya con este modelo lo pueden aplicar de manera automática en su estado. Otra cosa que preguntaba, si esto es algo que a la ciudadanía a veces le importa mucho, y a veces batallamos los que estamos en esto a explicarles, cuál es el beneficio de las víctimas en este nuevo sistema. Déjame decirte que en el viejo sistema las víctimas estaban desaparecidas, ¿eh? El sistema tradicional o inquisitivo, como se le llama, se trataba de construir un expediente, ¿no? Sí. Y de repente se perdía la noción de cuál era la demanda de la víctima o qué esperaba la víctima como justicia, cómo entendía la justicia la víctima. Ahora los derechos de la víctima han incrementado tanto que hay una Comisión Nacional de Víctimas, hay una Comisión Estatal de Víctimas, y la víctima tiene derecho a un asesor jurídico, que eso es aparte del Ministerio Público, para que la víctima pueda estar valorando si lo que está trabajando el Ministerio Público es adecuado, y si el juez está haciendo bien su trabajo, o si ellos pueden demandar otro tipo de atención, de reparación, de sentencia, ¿verdad? De condena. Hay todo unos derechos de las víctimas que antes jamás te hubieras imaginado que podían existir, ¿no? Y el fondo, ¿no? de económico que existe, que se tiene para poder resarcir el daño, ¿no? De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Una pregunta también, porque se ha escuchado mucho y se comenta que el avance por el lado del Poder Judicial ha sido importante, pero que hay
un lado más descuidado. Por un lado, las universidades y por un lado, la formación jurídica de los alumnos. Y por otro, la cuestión de la investigación. Retomar un poquito el papel del Ministerio Público. Y lo digo por esto. Hablando de presunto culpable, Roberto y Laila hicieron una investigación en la cual preguntaban a los presos que estaban bajo el nuevo sistema en el Estado de México, y ellos llegaron a una conclusión, que si bien el sistema acusatorio había ayudado a disminuir un 20% de las personas que decían que estaban ahí siendo inocentes, es decir, de un 60 a un 40, seguía siendo un símbolo alarmante que un sistema judicial propicie eso. Entonces, es hablar un poco de lo que todavía falta por implementar específicamente en la cuestión de investigación. No sé si ustedes tengan una impresión. Pues mira, en investigación tiene razón. De hecho, en el foro nacional que organizamos, y será el 7º foro ahora en mayo, un tema central va a ser la investigación. Hay grandes retos que se tienen que resolver en la investigación, porque las policías ministeriales no estaban acostumbradas a investigar, ni eran formadas para investigar. Entonces, generar prueba científica va a ser un reto para todos los estados, no es solamente, también para la PGR a nivel federal. Y esto, el construir una acusación, antes era fácil llevar a alguien a juicio con solamente la declaración, ¿verdad? Y con eso te condenaban. Ahora no, ahora construir una prueba científica para que luego después los ministeriales o los ministerios públicos no anden diciendo que el juez lo soltó. Cuando el juez libera a alguien es porque hicieron mal su trabajo. Muchas veces, desde la detención, como decía Mario ahora, las policías están bajo una lupa de mucha calidad policíaca para poder detener a la persona sin exceder la fuerza, sin violentar sus garantías, sin meterse al domicilio, sin una orden de aprehensión, cuidando todo el proceso y llevándolo en el tiempo adecuado. Si lo llevas a la zona sur, que está ahí el Ministerio Público, ¿cuánto te tardas de aquí a la zona sur? Pues te tardas 15 minutos, lo detuviste aquí, tardas 15 minutos. Bueno, pues el tiempo que tú te tardes en llevarlo allá es el que el juez de control va a considerar si actuaste de manera bien o no actuaste, porque lo común de las policías es que los traían dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Y los llevaban a las delegaciones policíacas y pues les trataban de sacar feria y lo que tú quieras y mandes, y ahora no vas a poder hacer eso, es una lupa distinta, ¿no? Entonces, y en cuanto al Poder Judicial, ahorita que hablemos del tema de prisiones, te darás cuenta de que sí, uno de los temas que les falta mejorar mucho es el tema de ejecución penal, que es la parte de donde ya se está aplicando la sentencia, pero los jueces han recibido mucha capacitación, han tenido oportunidad de capacitarse de manera intensa, y lo que pasa es que en las salidas alternas vas a tú resolver una gran cantidad de asuntos cuando tengas un departamento, un área de justicia alternativa bastante fortalecido, que es el seguimiento a los acuerdos reparatorios y el seguimiento a las salidas alternas, ¿no? ¿Un ejemplo de salida alterna o ejemplos de salidas alternas? Pues bueno, la salida alterna es la suspensión de procedimiento a prueba. En este mecanismo lo que hace es que la persona vamos a ser acusado de robar un Oxxo, y pues está súper identificado, ¿no? Y la señala a las víctimas, está la grabación, están las huellas, está el producto del robo, vaya, entonces la persona dice, ok, yo acepto mi responsabilidad, y el Oxxo dice, bueno, la tienda de conveniencia dice, son 3,000 pesos, ok, yo pago los 3,000 pesos, ¿verdad? Y vas a pagar 5,000 pesos para que el cajero reciba atención, ¿no? Que paga los 5,000 pesos, y le suspenden el proceso, y tiene que cumplir con una serie de medidas, ir a tratamiento, comprobar que está trabajando, va a ir a firmar a alguna institución, tiene que si cumple eso en el tiempo que le dice el juez, 6, 8 meses o un año, termina el proceso, pero estuvo en libertad, ¿verdad? Pero también sujeto a estas medidas que evitan la reincidencia de la persona. Y con esto evitas una cama más en un penal. Claro. Y que es finalmente también lo que buscan las víctimas, ¿no? Del delito. Al final del día lo que buscan es una reparación más allá de una pena para el imputado. Así es. Estamos llegando a un punto intermedio del programa. Todavía en unos momentos más vamos a ir a corte, pero antes quería rescatar lo que mencionabas, Reinaldo. Como estudiante de Derecho, pues tú tendrías una visión acerca de tu misma pregunta, de qué tan preparados están los alumnos que van a salir a trabajar en este nuevo sistema. Y quería que compartieras también esto, ¿no? Tanto nuestros invitados ya lo que conocen en su área profesional, hay gente preparada, pero también estudiantes, ¿hay gente preparada ya?
Yo te puedo decir que yo, cuando tuve que ver este tema, fue el segundo semestre de 2011 y ya estábamos de lleno en el sistema penal acusatorio, pero la verdad es la excepción. Es raro, hasta donde yo sé, que haya una formación, no solo siquiera que se toque el tema, que sí lo hay, pero una formación de calidad en este tema, no solo en estudiantes, litigantes allá afuera que de buenas a primeras van y se topan con estos temas. Y es un tema delicado por no solo la cuestión del gremio, la cuestión de las víctimas y de los imputados. Entonces hay un reto ahí. Ahora, en este tema del nuevo sistema, yo creo que nadie puede decir que es experto, ¿no? O sea, nadie puede decir sé de la A a la Z, ¿no? Pero ustedes como estudiantes son críticos de los maestros que se paran enfrente. Ahora yo hago la pregunta. O sea, ¿sí están preparados y le están transmitiendo ustedes habilidades y conocimientos? Porque ahorita que habla yo de los actores involucrados, tú sabes, Martín, que existe, por ejemplo, CETEC. Sí. Y aquí en Nuevo León existe el CIJUPE, que son organismos que se establecieron para la implementación del nuevo sistema. Sí. Y hay una partida presupuestal para capacitación. Hablo del tema nada más de capacitación, para generar competencias, habilidades y destrezas en los involucrados. Entonces, tanto Procuraduría como Defensoría como Poder Judicial sí están dándole mucho tiempo a este tema de las capacitaciones. Pero esa es la gente que está dentro, ¿no? Pero en tu pregunta yo diría, los maestros que te están dando clase trabajan en estas áreas, tienen las competencias para poderle transmitirle a ustedes esto y salgan a la calle, allá al mundo real, ¿verdad? Es decir, sé esto. Como habrá quien sí, como habrá quien no. Por la experiencia y por los maestros que yo tuve, sí. Pero, digo, probablemente sea la excepción y lo digo por esto. Datos del CEAR dicen que en México, nada más en el Estado de México, hay más universidades de derecho que en Alemania. Entonces, sí, es una cuestión en que no digo que no necesitemos más abogados y abogadas, pero es una cuestión de que se vuelve algo, digamos, sin una colegiación obligatoria, cualquiera puede salir y decir, tengo un título en derecho, puedo litigar en materia penal, y eso no es cierto. Sí, bueno, aquí el compromiso es también de las universidades. Tienes razón, el SEAD ha hecho un buen trabajo con las universidades, pero hasta hace apenas un año y medio las universidades empezaron a tomar en serio el cambio del currículum en las escuelas de derecho, ¿no? Y es cierto, tengo entendido que como 1,600, pero se estima que hay otras 600 más que no están registradas como escuelas de derecho, algo así por el estilo. Sí, el SEAD hablaba de un número de escuelas de derecho a la semana que se abren en México. Que se abren en México, es escandaloso. Y bueno, sí hemos trabajado con el SEAD en este trabajo y con la Avaroli, que seguramente es la fundación de la Barra Americana de Abogados, que ha hecho gran trabajo para el tema de certificación y colegiación obligatoria. Pero tienen razón, los estudiantes, hasta yo diría que la última generación, no fueron preparados de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal. Y con esa reflexión vamos a ir a un corte. Antes de ir al corte, le quiero dar la palabra a Martín para que nos invite a un evento que está organizando Renace. Bueno, con el tema de transformar el sistema penitenciario, traemos una campaña que se llama Cárceles Limpias, y hemos invitado a Guadalupe Loesa que nos dé una conferencia donde comparte su tema crítico que se llama el traspatio de la Casa Blanca, que va a ser el día 6 de marzo a las 9 de la mañana en el EGAP. Y lo que se pueda recaudar de este evento es para seguir trabajando en la campaña de cárceles limpias a nivel estatal y federal. Muy bien, también recuerden nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Facebook por Alegoría Política, en Twitter @alegoría_pol, y nuestro correo de contacto.alegoría@gmail.com, contacto.alegoría@gmail.com. Vamos a corte, en unos momentos regresamos con más Alegoría Política. Horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia TIC, conciencia en la radio. Bienvenidos otra vez a Alegoría Política, este es su espacio en Frecuencia TEC 94.9, en el que cada martes analizamos temas de política local y las acciones de la sociedad civil organizada en la zona metropolitana de Monterrey. Continuamos con nuestro análisis en la mesa acerca de la implementación del nuevo sistema penal y específicamente, y es en lo que ahora nos vamos a enfocar en este segundo segmento, el sistema penitenciario de Nuevo León. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los retos que tiene? Y pues básicamente esto es lo que vamos a estar compartiendo con usted. Quédese durante estos otros 30 minutos
y acompáñenos para realizar este análisis. En la mesa no estoy solo, me acompaña mi compañero, colega del TEC de Monterrey, estudiante de Derecho, Reinaldo Saldívar. Reinaldo, gracias por estar aquí otra vez. Me acompaña también Martín Carlos Sánchez, presidente de Renace, y Mario Alberto Loredo, académico catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Criminología. Entonces, hablábamos acerca de cómo este sistema penal tiene diferentes fases. Una de esas fases es qué pasa con la persona que es sentenciada después de que el juicio termina. ¿A dónde la llevan? ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo lleva esta sentencia, esta privación de su libertad? Y si el objetivo es el de reinserción o cuál es, ¿no? Que es una pregunta que nos podemos hacer. Entonces, yo quería empezar con una pregunta muy básica de ¿a quién le corresponde la administración del sistema penal, del sistema penitenciario a nivel estatal? ¿Quién es la dependencia de gobierno que lo administra o el organismo específico al que se le atribuye la función? Bueno, es que ahí hay varias áreas que tienen injerencia. Sabemos que obviamente es el gobierno del estado quien administra, pero vamos a ver el tratamiento penitenciario, ¿no? Hasta hace algunos años que vino la reforma, se creó la nueva figura del juez de ejecución de sanciones penales. En relación a tu pregunta, quien se encargaba de organizar y administrar todos los penales era el Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Seguridad Pública. Y en la Secretaría de Seguridad Pública había una subsecretaría de Administración Penitenciaria. A nivel estatal. A nivel estatal. El subsecretario de Administración Penitenciaria se encargaba de toda la administración y el buen funcionamiento de las cárceles y de otorgar los beneficios de libertad anticipada. ¿A qué me refiero? A que a un interno que estuviera sentenciado por un delito en particular, si la ley podía o le daba el derecho de tener un beneficio, salir antes de cumplir la sentencia, este subsecretario era el que otorgaba el beneficio, mediante el auxilio y apoyo de un consejo técnico interdisciplinario que lo apoyaban de manera técnica y científica para tomar esa decisión. Ahorita ya no. Con la reforma, y disculpen la expresión, casi el subsecretario y los directores de las prisiones se convirtieron en carceleros, únicamente con una llave. ¿Por qué? Porque se judicializó este tema. Se crea la figura del juez de ejecución de sanciones y ahora en él recae toda esa parte de la reinserción, porque se cambió también el concepto. Antes era readaptación social y en la nueva reforma viene la nueva palabra reinserción, que nosotros en la psicología clínica tenemos nuestra estamos en contra, bueno, yo en lo personal del término, ¿no? Pero así está en la ley, reinserción social. Entonces ahora el juez de ejecución es el que se encarga de administrar esto, lo que antes administraba el Poder Ejecutivo. Entonces ahora el Poder Judicial ya ingresó hacia las prisiones y es quien se encarga de dar libertades anticipadas. ¿Quién es? Porque en una breve consulta sé que existe una entidad, se llama Agencia de Administración Penitenciaria, que es parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sí, ellos son los carcelarios, los carceleros. Sí, ellos cumplen una función de administración de las cárceles, ¿verdad? O sea, que pues dicen carcelarios, pero también están encargados de la seguridad. Claro. Ellos están encargados de la seguridad y de prestarle los servicios a los internos. Entonces tienen un papel muy relevante porque tendrían que operar los programas de reinserción que debería de tener los reclusorios. Claro. ¿Verdad? Y el juez, como bien lo dice Mario, tiene ahora la carga para evaluar si el cumplimiento de la pena se está dando conforme a lo que establecen los principios y los derechos humanos, por un lado, y por otro lado, el poder sancionar si una persona está apta para un beneficio o no, beneficio preliberacional o inclusive de condena condicional, llevarlo de manera adecuada a buen término, ¿no? Entonces, aquí en la administración de los penales sigue siendo el gobierno del Estado, pero ahora tiene participación de un juez de ejecución que tiene que estar evaluando esta parte. Entonces esto le da un mejor funcionamiento porque la parte que es la judicialización, como dice Mario, pues nos garantiza que se esté apegando a la ley, porque tú dijiste, la cárcel es un castigo, ¿no? Es una sanción, que tendrá el objetivo de que la persona esté en un programa de reinserción para que salga con una perspectiva distinta de la cárcel, ¿no?
para que pueda aprovechar el tiempo y prepararse para su libertad, ¿no? Pero sí es un castigo, ¿eh? O sea, claro, eso no, así debemos de verlo, y la gente cumple, cuando cumple su sentencia, cumple su castigo, ¿no? Que la sociedad le impuso. Y esto contrasta con una percepción bastante generalizada de la opinión pública acerca de cómo los penales se convierten en escuelas del crimen. Por deficiencias de administración, por quizá que ciertos tipos de delitos, o bueno, personas sentenciadas por ciertos tipos de delitos conviven con personas sentenciadas con otro tipo de delitos, y entonces se crean estas otras redes. Pero bueno, antes de pasar a analizar estos problemas puntuales, para concentrarnos, yo quería simplemente decir, ok, los penales que existen en Nuevo León, ¿cuáles son? Está Apodaca, está Topo Chico y está el penal de Cadereyta. Y los centros de internamiento de menores. Y los centros de internamiento de menores. Y las prisiones abiertas. Muy bien. Entonces diríamos, ese es el mapa. El sistema penitenciario, sí. Muy bien. Y de ellos, ¿cuál es el más grande? El más grande en cuanto a... Es que hay en infraestructura y en Muy cuanto a capacidad, porque ¿Cuál destaca? Topo Chico ahorita tiene una capacidad instalada para, yo creo que no más de 2,300 internos, pero tiene 5,000. O sea, evidentemente hay una sobrepoblación. Es el que más grande en población tiene. Exactamente. Aparte, haz cuentas, el Topo Chico se inauguró en el 43. Entonces ya es un penal que está en la senectud. O sea, prácticamente, ¿no? Apodaca en el 90, que es relativamente más joven, y Cadereyta por ahí del 2000, 2001. Y un penal que no se terminó de construir en Mina. Está el proceso, Ni siquiera se ha empezado bien. Entonces, muy bien. Que ahí también tenemos nuestras observaciones en cuanto a... Es que, mira, nosotros que nos dedicamos o que trabajamos en algún tiempo en la administración de prisiones, yo creo que un penal, el problema es que si lo construyes, como decían los viejos penitenciaristas, se te va a llenar de manera inmediata. Yo creo que a la par de estar construyendo un penal tienes que ver qué medidas vas a adoptar en un estado para despresurizar los centros y hacer que salga la gente para tener la mínima cantidad de internos dentro de una prisión. Porque ha subido alarmantemente la población penitenciaria en los últimos 10 años. Impresionante. Yo creo que tenemos, Martín, una cantidad de 230,000 presos, yo creo que en México, si no es que más. 240 en México, 240,000. Se ha incrementado, y en Nuevo León no se diga. Sí, en Nuevo León llegamos a tener 10,000, ahorita ha bajado un poco, 10,000 con este impacto de la problemática de inseguridad. Entonces identificamos ese tema, ¿no? Sobre población es un punto necesario de atender, y yo identificaría también otro que es la cuestión de autogobierno, que creo que es importante definir qué es autogobierno y por qué ocurre y cómo se enfrenta. Mira, el autogobierno en sí es cuando la autoridad deja de tener el poder. Punto. Ese es el autogobierno. Yo no te podría asegurar que ahorita hay un autogobierno en los penales del Estado, pero lo que te puedo decir es que para que una prisión funcione hay una triada muy importante. Una triada, es importantísima. Una es el personal penitenciario, forma parte del triángulo. La segunda es la arquitectura penitenciaria, y la tercera es la normatividad. La normatividad ya la tenemos, excelente. Está la nueva ley en boga, que viene desde el 2008, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que nos va a ayudar, no ahorita, porque es un proceso que va a tardar para despresurizar. No, bueno, más que despresurizar, para que no ingrese tanta gente a la prisión. Pero la arquitectura es un punto muy importante. Los penales ahorita, por ejemplo, Topo Chico ya no tiene la arquitectura necesaria para poder operar. Un interno, desde que ingresa a la prisión, tiene ciertos derechos, y el artículo 18 constitucional lo marca, que es lo que revisa el juez de ejecución de sanciones. Y dice que la readaptación social se tiene que regir mediante el trabajo, la capacitación para el mismo, educación, el deporte y salud. Entonces eso es lo que tiene que hacer el interno hacia el interior, pero el penal le tiene que brindar esas facilidades. La arquitectura está totalmente rebasada. Y otra, se dice que le tienes que dar un tratamiento progresivo y técnico al interno, que tienes que hacer un estudio, un diagnóstico y un tratamiento. No sé. Ahí va. Date una idea. Topo Chico, por ejemplo, si tienes 5,000 internos, psicólogos, yo creo que no sobrepasan 10 para poder trabajar con ellos. Si tú recibes a un interno en prisión, desde que llega, en la administración de la prisión llega, pasa por un área que se llama Centro de Observación y Clasificación, que ahí es donde está el área de estudio.
El Consejo Técnico, integrado por diversas áreas convergentes, le hacen un estudio de personalidad. Y en base a ese estudio hacen el diagnóstico. Y en base a eso determinan a qué área lo van a mandar. Y siempre velamos por los derechos humanos de un interno y se tiene que mandar a un área en donde conviva con gente acorde a su personalidad. Porque también es violatorio de los derechos humanos que lo envíes a un área en donde va a convivir con gente que no son acordes a su personalidad. Ojo, no por delitos. Porque muchas puedes decir, voy a acomodar en un área a todos aquellos que son, que cometen actos contra el patrimonio. No todos tienen la misma personalidad. Y ahí es donde viene la contaminación criminal. Entonces, no tienes la infraestructura, lamentablemente, porque un penal es muy caro. O sea, la construcción de un penal es muy, muy caro. Entonces, no tienes la infraestructura necesaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Se te colapsa el sistema. Entonces, tienes una cantidad de gente impresionante, y esto te genera mucho problema hacia el interior del penal. Y esto se puede confundir a veces con autogobierno. Pero el asunto es que a veces la misma autoridad no tiene el control. ¿Por qué? Porque es demasiada gente, poco personal, y la arquitectura no lo permite. Ejemplo del Topo Chico. Martín, yo creo que te debes de acordar ya por el 94, 95. El Topo Chico no es lo que es ahorita. O sea, el Topo Chico ha crecido. No sé si por la alza de la criminalidad o por el exceso del derecho penal. ¿Sí me explico? Entonces, ha crecido mucho, y de tal manera que ya, no sé si te has fijado, Martín, que ya ha crecido de manera horizontal, ya han hecho construcciones hacia arriba. De tal manera que tú pasas por Topo Chico y ya el interior ya sobrepasa las barras perimetrales. Hay una regla de seguridad mundial en donde no puede pasar, el interior del penal no puede pasar en altura las barras perimetrales. Entonces ya pasa. Entonces, de tal manera que el Topo Chico está creciendo demasiado, ya está saturado. ¿Y a qué te conlleva esto? Hacinamiento, estrés en internos, es insuficiente el tratamiento para todos los internos, y esto te lleva a problemas, obviamente. Entonces se te puede colapsar en cualquier momento. Y añádele que están llegando a partir del 2010, ¿te acuerdas, Martín? Entraron los delitos contra la seguridad. Y ahí se incrementó la población. Delitos que no estaban en el Código Penal se establecieron, y esto hizo que la población fuera creciendo y se puede colapsar en este momento. Por eso nace la necesidad de otro penal. Pero yo estoy de acuerdo, pero habría que hacer otras medidas para despresurizar lo que ya tenemos. Claro. Sacar de la cárcel a los que no tienen por qué estar. O sea, así de sencillo. Y tener otras medidas alternativas para ellos, afuera, que cumplan su sentencia afuera. Pero somos muy temerosos a veces en las leyes, ¿no? O tendemos a tener, como decía Jorge Carpizo, un fetichismo por legislar, ¿no? Creemos que legislando va a transformarse la realidad únicamente. Pero bueno, también hay un tema en debate que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es una ley nacional que va a tratar de erradicar estos problemas, entre los que ya mencionábamos, y que lo menciona varias veces la iniciativa, es esta cuestión de que no se respeta la dignidad de la persona, y esto abarca, con base en estándares internacionales, desde cuántas personas pueden estar en una celda, que se garantice específicamente derechos básicos como el derecho a la alimentación, cuestiones así, que creo que es peligroso dejar a los presos bajo los autogobiernos, pero muchas veces también el autoritarismo de quienes dirigen las cárceles, ¿no? Pero hay otros dos temas que a lo mejor me gustaría si pueden platicar. La misma iniciativa, esta nueva ley que se trata, que impacta en todo el país, es legitimar mecanismos nuevos administrativos y judiciales para facultar al juez de control que tiene a cargo la responsabilidad de los centros penitenciarios, el juez de ejecución, para poder, digamos, salvaguardar estos derechos mínimos que deberían tener todos los presos y presas. No sé si ustedes pudieran comentar algo. Y de igual manera hay un documental muy bueno, si pueden buscarlo, nuestro radio escuchas, que se llama Even, y ahí habla del siguiente paso, qué pasa cuando ya salen las personas, ¿no? Y en este tema pasan el testimonio de una persona que sale, pero no puede tener su credencial de lector porque tiene restringidos sus derechos políticos, y no puede sacar un pasaporte. Entonces, al no tener una credencial, una identificación, no se puede inscribir a una universidad. Cuestiones de este tipo que estigmatizan a las personas ya afuera, o sea, como si la pena traspasara la prisión y se insertara en su vida cotidiana. Qué buena, sí. Digo, bueno, tú abarcas temas sumamente importantes que le dimos vista en el simposio de diciembre y que vamos a hacer ahora. Vamos a convocar a la autoridad ahora en marzo, queremos hacer el 10 de marzo un seguimiento a estas propuestas que hicimos en diciembre para poder hablar de las alternativas de respuesta. Pero definitivamente el tema de la ley de ejecución penal
está en discusión ahorita, ya hay un proyecto en el Senado de la sociedad civil, de la red de México SOS y Renace. Convocamos a los expertos para hacer una propuesta. Hicimos propuestas donde se contempla todas las medidas para que se cumpla con lo básico del respeto a los derechos humanos y para el control. Es decir, esto que tú decías de lo que estaba diciendo Roberto, de el tema de la separación de la población, pues eso está en la ley, pero sin embargo nadie lo cumple. El hecho de que tienen que separados sentenciados y procesados, por ejemplo, para empezar, eso no se cumple, y entonces es verdad que en los reclusorios hay una contaminación en el sentido de que toda la gente está junto, de aquellas personas que están acusados de delitos de alto impacto, que ya fueron sentenciados por delitos de alto impacto, como secuestro, como narcotráfico. Y que con personas que incluso no tienen sentencia. Y que no tienen sentencia. Entonces esto sí está sucediendo, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahí en la Comisión de Nacional de Derechos Humanos te dicen que quien determina dónde trabaja la persona, quien determina dónde va a dormir la persona, no es la autoridad, sino es otras personas dentro del reclusorio, entonces hablamos de autogobierno, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, esta nueva ley se está todavía discutiendo. Hay especificaciones que se están discutiendo con la PGR, con el órgano desconcentrados para la buena operación de los reclusorios. Es decir, tienes que ver cómo lo enmarcas todo esto para que puedas alcanzar un buen funcionamiento de los reclusorios, ¿no? Entonces, esa parte sí es importante, y tocas el tema de la reinserción social. Es decir, ahora, ¿qué pasa cuando la gente sale? Nosotros en Renace tenemos un proyecto para darle seguimiento a preliberados, a recibirlos en libertad, a conseguir primero a tramitar la credencial de lector, a ver cuáles aquellos que ya tienen derecho a que se les dé la carta de antecedentes penales, que es otro tema que también viene en la ley. En la ley viene también la desaparición de la carta de antecedentes penales, porque esto era un requisito jurídico que se convirtió en una mala práctica de las empresas de pedir cartas de antecedentes penales y de la autoridad de darlas, ¿no? Es decir, no debe de haber, de hecho esto es solamente para un fin de juzgar a una persona y no para que sea un requisito laboral, ¿no? Exacto. Y esto sin contar con el tema de las familias, ¿eh? Las familias, cuando una persona es detenida, la familia es la que más gasta, ¿eh? Porque gasta el Estado, gastan las prisiones, pero la familia gasta en vestido, en comida, en servicio médico, en servicio jurídico, en pagar para que le pasen la alimentación a la persona, mil cosas, ¿no? Entonces, sí, el tema de reinserción social es un tema pendiente de mucho trabajo. Mario, reflexiones acerca de esta reinserción o de los mecanismos necesarios para enfrentar los problemas también en estos últimos minutos del programa. Sí, es que lo que comentaba Reinaldo, esto es otra pena del interno cuando sale. Entonces yo creo que sí hay que analizar de manera muy analítica todos esos procedimientos. Yo también estoy en contra de que exista la carta de no antecedentes penales, porque viví de muy de cerca en los años que trabajé ahí, que a veces el Estado se convierte en un factor criminógeno para que el sujeto reincida. No digo de manera directa, pero de manera indirecta, ¿no? Con estas restricciones. Sí, entonces yo no digo que el Estado tenga la culpa, no, pero indirectamente es un factor exógeno que influye para que el mismo sujeto vuelva a delinquir. Obviamente se combina con factores de su personalidad, ambientales y todo esto, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, o a manera de reflexión, es que tenemos que adoptar medidas para despresurizar los centros, porque entre más gente tengas es difícil trabajar con ellos. Hay dos conceptos que tenemos mucho en criminología y en derecho, que es el derecho penal del enemigo y el derecho penal del semejante. Tenemos que irnos más al derecho penal del semejante y ya no tener tanta violencia penal. O sea, la idea también es disminuir el código penal, los delitos, para que menos gente ingrese. Y hacer medidas alternativas a la prisión para que no ingrese. Hay estados que ya tienen instituido, por ejemplo, los brazaletes. O sea, hay gente que comete un delito, tú le puedes poner un brazalete que se vaya a su casa, un arresto tipo domiciliario, o no domiciliario, no puede salir del estado, ¿no? Pero ya no me ocupa un lugar allá. Claro. Y que estén nada más los que deban de estar. Y este ejercicio de las prisiones abiertas fue muy bueno en el 2001, porque en la última parte de la sentencia, del beneficio, se iban los internos a esa cárcel, que no es una cárcel, son 2 escuelas primarias, en donde las personas se van ahí antes de obtener su beneficio de libertad anticipada.
Entonces, ¿Y eso operaba en el Estado de Nuevo León? Sigue operando, nada más que hay muy poquita gente en las prisiones. Sí, porque en el reglamento que se hizo para el traslado parece ser que se hizo con mucho miedo para que se fueran los menos, por miedo a la fuga, a que se iban. Y si revisas los antecedentes de internos que se han evadido, yo creo que es 1 o 2 de los que tengo ahorita yo conocimiento. Y funciona muy bien porque ahí sí es una reinserción social, porque al interno, ahí es al revés, la familia no visita al interno, él es el que va y los visita. ¿Me explico? Gradualmente. Exactamente. Una pregunta antes de terminar el programa que a mí se me hace curioso. Gabriel Cuadri, cuando era candidato a la presidencia, mencionaba que los penales deberían de administrarse por privados. Sí. Muy breve, prácticamente sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Qué opinan acerca de esa propuesta? Pues se tendría que hacer una reforma. El artículo 18 lo prohíbe. Si tú eres el artículo 18, es una... Es la autoridad la que eso no resuelve el problema. No porque un privado lo maneja, porque muchas veces hay esa visión, ¿no? El gobierno, el ámbito público es ineficiente, vamos a darlo privado, listo. Sí, mira, no se resuelve tienes así. un ejemplo muy cercano de eso que te responde. Estados Unidos tiene muchas prisiones privadas, pero Estados Unidos es el segundo país con más población penitenciaria del mundo. El primero es Rusia. El segundo, Estados Unidos. Queremos esos tiene ejemplos. Millones de gente en la cárcel. Tiene como 1,5 millones de presos. De presos, ¿no? Entonces, la verdad es que no creo que sea la respuesta. Sin embargo, no deberíamos estar cerrados a que hubiera modelos donde la iniciativa privada los administrara. No solamente los construyera, porque ahorita ya los está construyendo. Que también los administrara, pero eso no le quita a la autoridad la responsabilidad de cumplir con el programa de reinserción, por ejemplo. Muy bien, entonces yo creo es esta visión acerca de qué se pretende con el sistema penitenciario, si el Estado va o no va a darle un espacio al sentenciado para reinsertarse, para readaptarse, o como decías, se convierte en un factor exógeno para reincidencia, ¿no? Yo creo que esto es parte importante de la reflexión. Yo te diría que también es importante que ahorita lo pongas sobre la mesa. Debe ser una materia pendiente para los candidatos. Aquel candidato a gobernador que realmente tenga la visión debe de tener una propuesta concreta. La sociedad civil le vamos a pedir una propuesta concreta de cómo va a cambiar los penales. Muy bien, y los vamos a tener en esta mesa. Estamos en proceso de invitación para candidatos a gobernatura. Lamentablemente se acaba el tiempo. Yo quiero agradecer a Reinaldo Saldívar, estudiante de Derecho, por acompañarnos el día de hoy en cabina. Reinaldo, muchas gracias. Gracias, Roberto. A Mario Alberto Loredo, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Y al presidente de Renace, Carlos Sánchez Bocanegra, el cual nos repites una vez más el evento que nos vas a invitar. 6 de marzo a las 9 de la mañana, Guadalupe Loaiza, con el tema El traspatio de la Casa Blanca. Muy bien. Como una campaña que tenemos para transformar las prisiones en Nuevo León. Perfecto. Antes de despedirme, recuerdo nuestras redes sociales para continuar la conversación. En Twitter nos encuentran como @alegoría_pol. En Facebook nos encuentran como Alegoría Política. Y nuestro correo de contacto.alegoría@gmail.com. contacto.alegoría@gmail.com. Yo soy Roberto Alviso. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 2 de la tarde aquí en Alegoría Política por Frecuencia Tech 94.9.